Ustedes han visto una oruga, ¿verdad? Todos ustedes han visto lo que le pasa a una oruga, ¿sí? ¿En qué llega a convertirse? En una mariposa, ¿verdad? Esa oruga, dicen ¿quién los estudia? ¿Cómo se llaman los que estudian los animalitos esos? ¿Biólogos? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Dicen ellos, muchachos, que esa oruguita tiene que estar comiendo un solo tipo de alimento constantemente y diariamente. Ese alimento, cuando esa oruguita se alimenta lo suficiente, ¿verdad? Entonces llega la transformación. Y la transformación viene del griego, que se llama la palabra metamorfosis. Y esa metamorfosis, muchachos, hace que esa oruguita se convierta en una mariposa, ¿verdad? Pero hay algo que ella tuvo que estar haciendo siempre, alimentándose. Entonces, la vida de la oruga es similar a la vida del creyente. Es similar, es idéntica. Nosotros somos como una oruga, ¿verdad? Y si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no nos nutrimos de los nutrientes que se requiere para que nosotros lleguemos a ser transformados, entonces siempre nos vamos a quedar como una oruga. La oruga que no se alimenta de los nutrientes necesarios, esa oruga no se convierte en mariposa. Se queda a la mitad del proceso, o sea, no se alimenta y no puede tener una transformación. Pero hay un nutriente específico que esa oruga necesita, ¿no? Y con nosotros es lo mismo, muchachos. Si nosotros no tenemos un alimento diario, si diario no comemos el nutriente que necesitamos, que tú y yo sabemos cuál es, entonces nosotros, muchachos, no vamos a tener ninguna metamorfosis. Y nos vamos a quedar siempre como oruguitas. Y ahí vamos a estar viniendo y vamos a estar comiendo nada más el domingo, ¿verdad? Y nos vamos a quedar como esos enanitos espirituales. Entonces, Dios quiere que yo les hable hoy de este tema que se llama la transformación. Tú y yo necesitamos ser transformados, pero para poder ser transformados, tú y yo necesitamos estar siempre, ¿verdad?, en el lugar correcto. Tenemos que estar comiendo lo correcto y estar esperando siempre que el que nos da el crecimiento, dice la palabra, es Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, Pablo plantó, Apolos regó, ¿verdad? Pero el que da el crecimiento es Dios. Y el crecimiento, la metamorfosis en nuestra vida va a llegar cuando nosotros aprendamos siempre a permanecer. La clave de todo, creo yo, en la vida se llama permanecer, ¿verdad? Entonces, si tú y yo permanecemos, entonces vamos a entender qué significa, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo Dios nos quiere transformar a nosotros y cómo quiere que nosotros, muchachos, podamos ir entendiendo cada día el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, esta promesa de transformación, muchachos, empezó en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículos 19 y 20. Desde entonces Dios nos profetiza a través de su hijo Ezequiel y nos da esta palabra donde dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esa es la promesa de transformación, muchachos, que Dios le dio a Israel en el libro de Ezequiel. Esa misma palabra, muchachos, trabaja perfectamente para nosotros que estamos aquí el día de hoy, en esta tarde. Y Dios te está diciendo que esto ya te lo dio, esto ya lo hizo en tu vida. Él ya te dio un corazón y ya puso un espíritu nuevo dentro de ti. Y dice Dios que ya quitó el corazón de piedra, ya quitó ese corazón que había en medio de tu carne y el Señor ya te dio un corazón de carne
Y ahora el Señor te dice que tú debes de andar en sus ordenanzas, ¿sí? Y que tú debes de guardar los decretos de Dios, y no solamente debes andar en ellas, debes guardar sus decretos y debes cumplir sus decretos. Entonces, fíjate, debes de andar, debes de guardar y debes de cumplir sus decretos. Entonces, dice el Señor, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Pero ustedes necesitan, dice el Señor, ser transformados. Necesitan ser transformados. Necesito ser transformado. No me puedo quedar yo con la misma mentalidad de oruga. Yo tengo que anhelar un cambio. Tengo que anhelar ser una persona diferente. Tengo que anhelar, ¿verdad?, tener cada día un crecimiento en mi vida y no conformarme, como dice la Escritura, no conformarme a este siglo. Ahora, la palabra de Dios dice, muchachos, ya en el Nuevo Testamento hay un versículo que me fascina. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, vean lo que dice la Escritura. Dice el Señor, muchachos, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos lo creen? Aquí dice la palabra, muchachos, que tú y yo, ¿verdad? Tú y yo, dice, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados. Somos transformados. Aquí hay algo que a mí me fascina, porque muchos de nosotros, muchachos, muchos de nosotros queremos transformarnos en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a hacer la transformación, pero no. La transformación la hace Dios en nosotros cuando tú permaneces en su palabra. Jesucristo dijo que si ustedes permanecen en Él y sus palabras permanecen en ti, entonces dice, tú darás fruto, mucho fruto. Entonces, todo tiene que ver con la palabra, muchachos. Entonces, aquí hay algo bien hermoso. Cuando tú permaneces en la palabra de Dios y tú volteas para atrás, entonces tú te puedes dar cuenta que has sido transformado en tu vida. ¿Qué metamorfosis ha sucedido en tu vida? Si tú puedes mirar, a lo mejor ahorita, puedes mirarte a un año hacia atrás y cómo está tu vida el día de hoy. A lo mejor tú estás batallando, tienes luchas, a lo mejor tienes defectos y tienes errores, ¿no? Pero yo quisiera que tú te dieras cuenta si espiritualmente has verdaderamente dado un fruto, has cambiado o sigues siendo la misma persona. ¿Sigues siendo la misma persona que hace un año, que hace 2 años? O sea, ¿qué tipo de transformación ha habido en tu vida? ¿Qué tipo de transformación ha habido en tu corazón? Porque aquí Dios nos está hablando de un corazón. La transformación de Dios, muchachos, es interna, no es externa. La transformación espiritual viene adentro de nosotros, no tiene nada que ver con las apariencias, no tiene nada que ver con lo que vemos o lo que no vemos, tiene que ver con lo que está dentro del ser humano, dentro del hombre. Entonces, yo puedo voltear, por ejemplo, si yo me paro aquí el día de hoy y yo volteo para atrás, mi vida, muchachos, ya no es igual, mi vida ya no es igual a la de hace 3 años. Ya no es nada igual. Yo puedo voltear para atrás el día de hoy y yo puedo darme cuenta que ya no soy la misma persona, que ha habido una transformación en mi vida, ha habido una metamorfosis interna, un cambio interno en mi corazón, por ese corazón de carne que Dios puso y ese corazón de piedra que Él quitó, ¿verdad? Y que Él puso un corazón de carne. Y eso, ¿a qué me lleva a mí? Me lleva a mí a tener un cambio para bien, una transformación. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden decirle al Señor, gracias por la transformación que ha habido en su vida? Amén. Eso es maravilloso. Ese es el anhelo de Dios. Es el sueño de Dios, que tú y yo seamos transformados. Romanos 12:2 nos lo dice.
Romanos 12:2 dice que tú y yo debemos de ser transformados, ¿verdad? Pero no es en nuestras fuerzas, sino dice, ¿cómo lo vamos a hacer? No conformándonos a este siglo, no conformándonos a lo que nosotros tenemos, sino que seamos transformados. ¿Cómo somos transformados? Dice, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento. Porque una vez que entendemos que necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento y Dios va cambiando nuestra manera de pensar, Dios va cambiando nuestra manera de vivir, entonces y solo entonces yo puedo ser o yo puedo entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero yo necesito anhelar, no se trata del que está a mi lado, no se trata de Elsa, no se trata de él, no, es yo necesito ser transformado. Amén. Deje de poner sus ojos en la gente a su prójimo. O sea, deje de buscar las fallas en su cónyuge. Usted necesita ser transformado. Amén. Eso es lo que Dios... Eso es tan importante entenderlo, muchachos. Porque como buenos mexicanos, muchas veces decimos, ahí te hablan. Ahí te habla la palabra, ¿no? Sí, pero no es así, muchachos. Si nosotros no podemos transformarnos nosotros, muchachos, no dejamos que Dios haga la obra en nosotros, si nosotros nos damos cuenta que todavía somos oruguitas y que todavía no estamos dando un fruto, ¿cómo se me ocurre a mí darle un codazo ahí al Fernando? ¿Verdad? Y decirle, Fernando, ahí te habla Dios, cambia. No, Fernando puede decir, no, pastor, es a usted, porque a usted Dios le dio la palabra. Wow. Es a usted al que Dios le está hablando. Es a usted, pastor, al que Dios le está ministrando. Y sí es cierto, muchachos. Esa es una realidad, es una verdad completa y absoluta. Por eso yo no puedo pensar que mi vecino es el que tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar primero. Yo tengo que dejarme ser transformado. Por eso la palabra les decía en Corintios, muchachos, dice que tú y yo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. O sea, dice tú y yo. No me está diciendo tu cónyuge, ¿verdad? No me está diciendo mis hijos. No me está diciendo mis padres. Me está diciendo que tú y yo somos transformados por la palabra de Dios. Tú y yo. Esto es personal, ¿sí? Tú y yo somos transformados de gloria en gloria. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que podamos entender esto, primero tenemos que permanecer. Hay un versículo, muchachos, que me encanta. Toda la gente se sabe ese versículo de memoria, pero no saben dónde está. A ver, ¿quién sabe qué dice 2 Corintios 5:17? Mira, alguien se lo supo, ¿sí? Pero, muchachos, casi por lo general nadie lo sabe. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? Que la gente sabe lo que dice ahí. La gente sabe que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Saben cuál es la bronca de nosotros, muchachos? Que como no somos transformados, no podemos creer en la palabra. O sea, necesitamos renovar. Romanos 12:2 decía, renovando tu entendimiento, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu manera de vivir, para que tú puedas entender qué significa una verdadera metamorfosis espiritual en tu corazón, en tu mente y en tu alma, para que tú cambies, tú. No quiero que cambien los demás, quiero que Dios me cambie a mí. Quiero reconocer que yo soy el que necesita ser transformado. Quiero reconocer que la bronca es mía. Amén. El problema es mío. El problema no es de alguien más. El problema es mío. Yo necesito ser transformado. Entonces, cuando yo sea transformado y cuando yo sea realmente esa persona que Dios anhela, entonces yo ya puedo ir con esta otra persona y decirle palabras de vida.
y decirle palabras de bendición y decirle: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere transformar. Amén. Pero para eso yo tengo que dar fruto, ¿verdad? Dice la palabra que Jesucristo dijo que el buen árbol por sus frutos se conoce y el mal árbol por sus frutos se conoce, ¿verdad? Y el árbol bueno, dice, no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no da frutos buenos. Por eso dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto que yo estoy dando en mi vida ahorita es lo que refleja mi transformación en el Señor. ¿Cómo, hasta dónde he sido transformado? ¿Hasta dónde Dios me ha llevado a esa transformación que tú y yo necesitamos? ¿Sí? Es bien importante, muchachos, que nosotros no nos rindamos y no nos conformemos a este mundo hasta que veamos realmente un cambio en nuestras vidas que nos lleve a tener esa vida abundante, esa victoria que Dios quiere darnos y debe de darnos si permanecemos en Él, y que tengamos realmente nosotros. Yo creo que nosotros, muchachos, debemos de preocuparnos por nuestra vejez. ¿Cómo vamos a pasar nuestra vejez? ¿Qué estaremos haciendo en nuestra vejez? ¿Estaremos ya siendo transformados? ¿Estaremos ya sirviéndole a Dios como Él anhela que le sirvamos? ¿O qué es lo que nosotros queremos vivir en nuestros tiempos cuando ya Dios nos vaya a llamar a su presencia? Entonces, la transformación, muchachos, nos lleva a que nosotros podamos vivir en victoria y podamos tener una vida abundante. Una vida, muchachos, dice, no como el mundo la da, sino como Dios la da. La vida abundante, muchachos, que Dios nos quiere dar es para disfrutarla en la tierra, no para cuando estemos muertos, como alguien dice, en el cielo, en el cielo. En el cielo usted no va a disfrutar mucho, ¿verdad? Porque lo único que usted va a hacer es estar adorando el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí en la tierra, muchachos, Dios nos tiene con un propósito. Dios nos tiene para disfrutar la vida plena aquí en Cristo. Pero ¿cómo la vamos a disfrutar si no somos transformados? ¿Cómo vamos a disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros, muchachos, si nos quedamos como una oruguita, ¿verdad? Y nunca permitimos que Dios nos transforme. ¿Saben qué? Necesitamos permanecer, necesitamos ser fieles. Yo no puedo venir a la congre una vez al mes. Yo no puedo venir 2 veces al mes. Yo no puedo venir 3 veces al mes. Yo tengo que venir siempre, donde hay algo, donde hay actividad, donde hay palabra, donde hay una reunión, donde hay esto. Yo tengo que saber que eso es lo que va a transformar mi vida para que yo pueda dar fruto, yo pueda tener una vida en abundancia. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la vida abundante la mides con las palabras de tu boca, ¿verdad? O sea, la vida abundante que tú estás viviendo ahorita la mides con las palabras que salen de tu boca. ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas durante el día? ¿A qué le hablas? ¿Con quién hablas? ¿De qué hablas? ¿Para qué hablas? Entonces, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Si yo quiero una vida abundante, verdadera en Cristo Jesús, entonces yo tengo que ser transformado. Y una vez que sea transformado, entonces yo voy a ver que mi termómetro para saber qué tan transformado he sido, siempre debe de ser mi boca. ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿Edifico? ¿Bendigo? ¿Declaro bendiciones de Dios a todo mundo? ¿O qué palabras están saliendo de mi boca? Yo les he dicho muchas veces, muchachos, la verdadera integridad se demuestra cuando un hombre está solo. Cuando nadie lo ve. Una mujer sola, nadie la está viendo, ni su marido, ni nadie. Ahí se demuestra la verdadera integridad. Ahí se demuestra la transformación verdadera de un hijo de Dios. Cuando nosotros estamos solos, cuando hemos entendido que ahí es donde verdaderamente, muchachos, es donde vamos a crecer nosotros. Porque ahí no le podemos echar la bronca a nadie, ni darle un codazo a nadie. Ahí tenemos que demostrar, dice Hebreos 4:13, dice que ahí es donde tú y yo podemos demostrar, muchachos, si hemos sido o no hemos sido transformados. Dice la palabra
Que no hay cosa creada que ¿qué? Que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese versículo, muchachos, es un termómetro para ti y para mí, para saber qué tanto hemos sido transformados. ¿Sí? ¿Cómo está mi vida? Yo solo, cuando nadie me ve. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué hago cuando estoy solo? Porque cuando no teníamos a Cristo, ¿qué hacíamos? Más bien, ¿qué no hacíamos cuando estábamos solos? ¿Qué cosas no éramos capaces de hacer cuando estábamos solos? Cuando nadie nos veía. O no buscábamos un espacio, no buscábamos una oportunidad para escaparnos de la realidad. Yo la buscaba en drogas. Ese era mi escape. ¿Sí? Yo quería estar siempre solo. ¿Por qué? Porque nadie quería que nadie me molestara. Yo quería estarme drogando a gusto. Aunque en esos tiempos me sobraban amigos. Me buscaban, y más cuando traía feria. No, hombre, amigo Luis, me sobraban amigos, muchachos. Pero esos amigos, como dice la escritura, muchachos, esos amigos me llevaban, ¿verdad? Y no los culpo, porque uno es el que tiene la culpa. Pero esos amigos y esas amistades siempre te van a llevar a seguir ofendiendo a Dios. Y entonces se cumple la palabra de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 1, muchachos, versículos 31 y 32. Dice, muchachos, Dios está hablando de hombres, fíjense, muchachos, que no han sido transformados, de hombres necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y esta última parte era la que yo hacía. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, no solo el hombre tiende a hacer lo malo, muchachos, cuando está separado de Dios, cuando no entiende la transformación, cuando nunca ha dado un fruto, sino que también, muchachos, el hombre se complace sonsacando a los demás. O sea, espiritualmente esa persona no se da cuenta que está siendo un instrumento de Satanás. Y en vez de poder llegar a ser transformado para bien, esa persona está siendo transformada para mal. Y cada día va en contra de la voluntad de Dios. Cada día está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere que haga. Y lo más triste es que dice la escritura, muchachos, que no solamente es él solo el que lo hace, sino que también se complacen, dice, con los que las practican. O sea, llega el tiempo en que las personas van y buscan con quién pecar. Van y buscan con quién hacer lo malo. O sea, no se conforman con su pecado, no se conforman con lo que ellos están haciendo, muchachos, sino que ellos quieren seguir ofendiendo a Dios. Seguir yendo en contra de la voluntad de Dios. Y todo esto, ¿por qué, muchachos? Porque no queremos ser transformados por Dios. Porque el hombre no se acerca a Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón que reconoce que Dios necesita transformar su vida, cambiar su vida. ¿Sí? Es un cambio, muchachos, la metamorfosis, la transformación es un cambio radical en alguien o en algo. Y eso es lo que muchos de nosotros aquí, muchachos, probablemente necesitamos. Necesitamos ser transformados verdaderamente. Entender el proceso de la transformación de parte de Dios. Entonces necesitamos aferrarnos nosotros, muchachos, a las cosas de Dios. Necesitamos dejar de ver la paja en el ojo que está enfrente de nosotros y ver la viga que está en nosotros. Necesitamos entender, muchachos, que cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, dice, y el que gana almas es sabio. Cuando tú te transformas, cuando tú dejas que Dios empiece a hacer algo en tu vida, muchachos, tú empiezas a preocuparte, ¿sí? Por esa transformación, te empiezas a preocupar por tu prójimo. Dejas de pensar en ti. Dejas de pensar en tus necesidades personales y te preocupas más por tu prójimo.
Y eso es una señal y eso es otra cosa. En el termómetro que tú tienes espiritual, esa es una marca donde tú te puedes dar cuenta qué tanto has sido transformado. Si tú o eres una persona que le gusta ganar almas para Cristo, entonces tú estás siendo transformado. Tú estás siendo una persona fructífera, una persona que está dando mucho fruto. Pero si tú todavía sigues pensando en lo tuyo, si tú todavía te duele lo que digan de ti, te duele cuando te critican, te duele cuando hablan mal de ti, te duele cuando la gente miente en contra de ti y te quieres defender, entonces no has sido transformado todavía. Todavía no está la presencia de Dios ahí en ti. ¿Sí? Porque cuando uno ha sido transformado por Dios, de verdad que a usted ya no le interesa lo que la gente diga o no diga de usted. O sea, usted ya no se preocupa por agradar a nadie. Usted se preocupa por su transformación, por hacer la voluntad de Dios. A mí no me preocupa lo que la gente diga de mí. Y si yo me doy cuenta que alguien habla mal de mí y dice, es que Luis, tú eras un drogadicto, tú eras un adúltero, tú eras un mentiroso, tú hiciste esto y aquello. ¿Saben qué, muchachos? Ahora yo les digo, la verdad sí. Y te falta, te doy la pluma y síguele apuntando. Te falta porque eso era, ya no soy. Por la gracia de Dios, Pablo dijo, soy lo que soy. Amén. Pero cuando tú te empiezas a enojar y te defiendes y dices, sí, eso era, ¿y qué te importa? Y te empiezas a pelear con ellos, significa que todavía tu corazón no ha sido transformado. Porque te estás defendiendo. Pero ¿por qué tiene que hablar así de mí si eso era antes de Cristo? Pues sí, pero mira, tu carácter todavía no ha cambiado. Todavía no has sido transformado y todavía te defiendes, ¿verdad? Y el que se defiende, muchachos, el que se defiende y camina con Dios, todavía está como la oruguita. Todavía está en la carne, pues. Todavía piensa en las cosas de la carne, piensa en lo suyo y no ha dejado, muchachos, que verdaderamente Dios lo cambie. Por eso dice, el fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Pero el que gana almas, dice, es un hombre sabio. Y para que usted gane almas, dígame sí o no, para que usted gane almas, debe dejar de pensar en lo suyo. ¿Verdad? Debes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir a ti, te voy a honrar a ti. Transfórmame, Señor, cámbiame, moldéame a tu imagen. Entonces, Señor, para que yo vea cómo te encargas tú de mis necesidades alrededor de mí. Amén. Pero a veces queremos que Dios haga un chorro de cosas y nosotros no hacemos nada. ¿No? Le pedimos y le pedimos a Dios, pero Dios dice, pero ¿y tú qué haces? Ni siquiera me sirves. Ni siquiera me sirves. Ni siquiera tienes un corazón agradecido para servirme, para dar de gracia lo que has recibido de gracia. Dice el Señor, te estoy esperando. Te estoy esperando, dice el Señor, te quiero transformar. Quiero cambiar tu manera de vivir. Quiero cambiar tu manera de pensar. Quiero que des fruto de vida. Quiero que seas como ese árbol que da fruto de vida. Pero ¿cómo va a pasar eso si no dejas que yo obre en tu vida y en tu corazón? Fíjense lo que dice la palabra en 1 Corintios, muchachos, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Esto es un tema, me encanta a mí, muchachos, la transformación, porque también es como un termómetro en mi vida. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Bueno, voy a leer desde el 50 al 52. 50, José. Dice la palabra, pero esto les digo, muchachos, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, ni la oruga y la mariposa no pueden entrar en el reino de Dios. Tiene que ser mariposa. Oruga no entrará hasta que sea transformada completamente. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Dios. ¿Se imagina? ¿En qué vamos a ser transformados? Yo no sé. Sé que va a ser un cuerpo celestial, va a ser un cuerpo incorruptible, sin mancha, sin nada, muchachos. Pero dice la Escritura que para que nosotros podamos llegar a ese estado, tenemos primeramente que ser transformados, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. No vamos a ser transformados, muchachos, porque tú estés guapo o tú estés bonita. No vamos a ser transformados, como dice aquí, porque un día tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, pero le diste la espalda toda tu vida. No, esos no van a ser transformados. Los que van a ser transformados son los que permanecieron siempre en su palabra. O sea, los que van a ser transformados son aquellos que serán salvos. Amén. Son aquellos que serán salvos. Y en ese mismo capítulo, 1 Corintios, capítulo 15, yo quiero que usted lea los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos para que usted vea que lo que yo le digo no es mentira, ¿verdad? Sino que es palabra de Dios. Y si nosotros hablamos palabra de Dios, ¿quién podrá hacernos frente? Además les declaro, hermanos, ¿sí? Nos tenemos ahí en la pantalla, pero dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, dice la Escritura, por el cual dice, asimismo, otra vez, si retienes la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Si no, dice el Señor, creísteis en vano. Qué tremendo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, José, versículos 1 y 2. Para los que no traen Biblia, pónselos en pantalla, José. ¿Sí? Dice, si no creísteis en vano. O sea, dice el Señor, ¿verdad? Te está diciendo Dios en su palabra. Si no retuviste la palabra, si no perseveraste en la palabra y no la retuviste, dice, entonces te hiciste pato. Versión Corella, ¿verdad? Entonces nomás te hiciste pato. Jugabas a la escuelita, ¿verdad? Y creías que eras salvo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no perseveraste, ¿sí? Realmente no recibiste y nunca retuviste la palabra que se te predicó. Por lo tanto, dice, creísteis en vano. ¿Sí? Creísteis en vano. Pero es contigo, es personal, no es con tu vecino. Es a ti, la palabra es a ti. La palabra es a ti. La palabra es para ti, la palabra es para mí. Amén. No es para yo sacarle la viga en el ojo de mi hermano, no es para sacar el poste que yo traigo en mi ojo. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos entender que tenemos que ver primero nuestra transformación, mi manera de vivir, mi manera de pensar. Yo necesito un cambio real y verdadero. Cuando yo entienda eso, entonces dice la palabra que tú y yo podremos cubrir multitud de faltas, multitud de errores. Entenderemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones cuando seamos transformados. Porque de verdad, muchachos, a veces nosotros solamente nos hacemos daño. Nos hacemos daño a nosotros y nosotros, en vez de hacer el bien y buscar el bien, muchas veces hacemos mal. No hacemos como Dios nos está pidiendo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Vean lo que dice el Señor. Dice la palabra, muchachos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué dice? Todas las cosas. O sea, Dios está diciendo que Él va a transformar, ¿verdad?, el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero está diciendo que tú tienes que aprender a humillarte. Tú tienes que entender que necesitas tener realmente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para que tú puedas ser transformado, para que tú puedas ser una persona que pueda decir verdaderamente: gracias, Señor, porque ya estás cambiando mi vida, porque ya no soy la misma persona que era antes. Y esto me lleva a Filipenses 2 del 5 al 8, muchachos. Dios dice: humíllate, humíllate. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Pero la Escritura dice: haya pues en vosotros este sentir. Ese sentir, muchachos, que te va a llevar a ser transformado. Ese sentir que te va a llevar a ser una persona madura en Dios. Ese sentir que te va a hacer una persona que te preocupes más verdaderamente, ¿verdad? Por lo que tu prójimo, por lo que tu familia, por lo que tu parentela, por lo que tu iglesia, por lo que tus hijos, por lo que tu parentela necesita, que estar viendo únicamente por lo tuyo. Y ese sentir, muchachos, es algo que tú y yo necesitamos comprenderlo. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús no se compara a nada. Es un sentir de humildad. Es un sentir, muchachos, de sencillez. Es un sentir de despojo. Se despojó a sí mismo. Dice, no le importó a él su condición de rey. No le importó eso. Él sabía que tenía un propósito, tenía un plan, y ese plan era venir, muchachos, a la tierra a transformar a todos aquellos que creyeran en su palabra. A transformar el corazón, a que se cumpliera la profecía con la que empezamos en Ezequiel. Y les daré un corazón nuevo, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne entre ustedes. Les quitaré la dureza de su corazón y haré proezas y haré maravillas en ustedes, pero necesito que ustedes anden en mis estatutos. Necesito que ustedes anden en mi palabra. Necesito que ustedes se alimenten día a día de mi palabra, porque esa es la verdadera comida. Y esa es la comida que va a transformar a todo aquel, muchachos, que se acerca a Él. A todo aquel que empieza a comer, que empieza a deleitarse en su comida. Entonces ese será transformado. Y esa persona mirará un día para atrás y podrá decir: gracias, Señor, porque sin merecer nada me diste todo. Porque tú me cambiaste, porque tú me transformaste, Señor. Por eso, Señor, estamos aquí hoy porque queremos ser transformados, porque queremos hacer algo nuevo en nuestras vidas, porque queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas. Miqueas 6:8 dice la palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Te pide 3 cosas, iglesia, 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios te pide para ser transformado, para ser una mujer verdadera de Dios, para ser un hombre verdadero de Dios.
Dios te pide que tú hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te humillaste ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú te encerraste con Dios y te humillaste delante de Él? Y no le fuiste a pedir por lo tuyo, porque el Señor ya está enfadado. Aunque Él se deleita que le pidamos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu cuarto, te humillaste delante de Él y le dijiste: Señor, no te vengo a pedir nada, Señor, solamente quiero bendecirte, solamente quiero, Señor, estar aquí en tu presencia, Señor, y pedirte perdón, Señor, por mis faltas, Señor, por mis errores, por mi pecado, Señor, porque lo único que hago, Señor, es ver la viga en el ojo de mi hermano, Señor. Perdóname, Señor, porque ni yo mismo me aguanto, Padre, ni yo mismo me soporto esta carne, Padre, cochina y peluda que no se somete a tu palabra, Señor. Estos pensamientos, Señor, que no se van, Señor, no dejan de pensar en lo malo y de continuo están en mi corazón, Señor. Te vengo a entregar eso, Señor. Te vengo a entregar eso porque me doy cuenta, Señor, que separado de ti no puedo hacer nada, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste justicia? Que no hiciste diferencia entre Tanito y Sutanito. Que hiciste justicia, que hiciste lo mismo para todos. Que no juzgaste sin injusticia, pero juzgaste con justicia. Que le diste a cada quien conforme a la justicia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que amaste la misericordia? Que fuiste movido a misericordia, ni por los tuyos, ni por tu esposa, ni por tus hijos. Fuiste movido a misericordia por alguien que estaba en la calle. Por alguien que Dios puso en tu calle, en tu camino, y no fuiste sensible y no fuiste movido a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que te despojaste de un taco de comida y se lo diste a alguien hambriento en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: ¿sabes qué? No voy a tirar la comida que me sobra, Señor, pero mándame a alguien que tenga hambre para dársela, Padre? Híjole, a mí me cae tan gordo que en los restaurantes la gente muy educada deja un chorro de comida y la tiran a la basura. De verdad que si no fuera por educación, me paro y les digo: pídela para llevar, campeón, y dámela, porque allá afuera hay alguien que la necesita. La gente no tiene misericordia. La gente no se preocupa por el prójimo. Y más la gente que tiene mucho. Es una realidad, es una tristeza. Pero a mí me da tanto coraje. Hasta yo cuando salgo a comer con mis hijos les digo: y se acaba lo que está en el plato. Se acaban lo que está en el plato, porque para eso lo pidió, para comérselo. Muchachos, amar justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios te va a transformar. Va a transformar tu vida, va a transformar tu manera de pensar, va a transformar tu relación con el Señor, va a transformar tu corazón, y de hacer un corazón desapercibido va a ser un corazón agradecido. Un corazón agradecido por todo, por todo. ¿Saben por qué es un corazón agradecido el que necesitamos? Porque sin merecer nada, Dios nos da todo. Dios nos da vida, Dios nos da techo, Dios nos da ropa, Dios nos da carro, Dios nos da dinero. A veces nos da dinero, muchachos, y no sabemos ni en qué gastarlo. Y lo gastamos en tonterías, ¿sí o no? ¿Y cuántos, muchachos, de nosotros necesitamos esa transformación verdadera? ¿Cuántos necesitamos, verdad, reconocer delante de Él, muchachos, que necesitamos un cambio? Urge un cambio, urge algo, muchachos, que nosotros necesitamos hacer.
Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego, decía Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Quieres ser transformado? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenta tu cuerpo puro para Dios. Guárdate para Dios, porque Dios va a transformar tu vida. Amén. Honra tu cuerpo, honra tu vida, honra tu manera de vivir y empieza a ser transformado. Deja que Él haga la obra en tu vida. Deja que Él verdaderamente te transforme. Deja que Él verdaderamente se glorifique en ti. No solamente seas como aquellos que oran y dicen, no, Señor, glorifícate en mi vida, y no lo dejan obrar. No. Si queremos que Dios se glorifique en nosotros, hay que dejarlo obrar, hay que dejarlo trabajar, hay que dejar que verdaderamente Él nos transforme. ¿Sí? Y quiero terminar con una lectura, muchachos, que Dios me estaba dando en Jeremías 18. Dice la palabra de Dios. El versículo clave es el número 6, pero les voy a leer el contexto. Y dice el Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías, levántate. Yo quiero que tú le pongas tu nombre antes de levántate. Ponle tu nombre ahí, cualquiera que sea tu nombre, Rod, Joel, Ricardo. Levántate hoy y vete a casa del alfarero y ahí te haré, ¿sí?, oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, escucha, 6 es una pregunta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o Casa de Cabo Church? ¿No podré yo hacer con ustedes esto? Dice el Señor. He aquí, dice que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, o en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y gócense. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se escuchan ustedes? ¿Escuchan? Si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Ahora pues, versículo 11. Habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Quién dice amén? Y dijeron ellos, escuchen, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno, ¿verdad?, el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano
los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Wow, muchachos, Dios nos está llamando hoy. Dios nos está diciendo que tenemos que volver a Él. Tenemos que anhelar cada día ser transformados. Algunos de nosotros, muchachos, de los que estamos aquí, algunos hemos perdido mucho por no escuchar a Dios. Muchos de nosotros nos hemos desviado del camino del Señor, porque Dios siempre ha querido transformar tu vida. Dios siempre ha querido hacer algo nuevo en tu vida, pero tal vez tú no lo has dejado. Tal vez tú no le has dado autoridad para que Él haga algo hermoso en tu vida. Pero yo creo que hoy, muchachos, Dios nos está llamando a que nosotros nos dejemos ser transformados por Él. ¿Y sabes qué es lo único que te pide Dios hoy? Lo único que te pide es oír su palabra, oírla, escucharla, retenerla, perseverar en ella y ponerla por obra. Y Dios va a hacer algo hermoso en tu vida. Dios quiere que tú vengas a Él. Y termino con esta palabra, Jeremías 29, del 11 al 14. Y dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces, dice el Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Y esta escritura, muchachos, versículo 14, se está cumpliendo en toda la tierra. En toda la tierra, muchachos, Dios está volviendo a reunir a su pueblo. Dios está volviendo a reunir a Efraín. Y eso es lo que Dios está haciendo. Muchos de nosotros no lo sabemos todavía, pero Dios está obrando sobrenaturalmente. Y Dios está volviendo a traernos, porque Él mismo nos arrojó a todas las naciones y Él nos envió hasta lo último de la tierra. Pero ahora Dios, en su amor, en su gracia y su misericordia, Él nos está volviendo a llamar. Pero la pregunta es, ¿vas a entrar en ese llamado? Porque para poder entrar en ese llamado necesitas que Él mismo te transforme. Él quiere transformarte todo, de los pies a la cabeza. Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pero si nosotros queremos volver a estar con Él por la eternidad, ¿sí? Muchachos, nosotros tenemos que invocarlo, tenemos que orar, tenemos que buscarle y tenemos que tener la certeza en nuestro corazón que el que nos va a transformar es Él. Amén. Pero usted tiene que estar cerca de Él, pegado a Él, pegadito a Él, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y separados de Él no podemos hacer nada, no daremos fruto. Los pámpanos, si se cortan, se secan y dejan de hacer fruto y dejan de hacer lo que tienen que hacer. Pero si los pámpanos siempre están pegados a la vid, siempre daremos fruto. Amén. Bueno, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos a este mundo, Señor, sino a ser transformados cada día, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, no permitas que nosotros nos quedemos en la condición que hemos venido hoy, Señor. Permite, Señor, que nosotros demos fruto, que nosotros nos levantemos a partir de hoy también, Señor, y podamos decirte gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque me estás llamando una vez más a hacer cosas, Señor, que yo no entiendo, a hacer cosas que yo no comprendo, a hacer cosas, Señor, que yo no imagino, pero tú me estás llamando, Señor, porque me quieres transformar. ¿Quién le puede decir hoy eso a Dios? Dios, transforma mi vida, cambia mi vida, Señor. Póngase de pie, cambia mi vida, cambia mi corazón, Señor. Vengo delante de ti, Señor, únicamente para reconocer que te necesito, Señor. Padre, yo entiendo que yo no puedo transformarme a mí mismo, Señor, pero hoy yo vengo delante de ti, Señor, y me humillo delante de ti, Señor. Inclino mi rostro, inclino mi cabeza delante de ti, Señor, para pedirte que tú me transformes, Padre. Que tú hagas esa obra, Padre, sobrenatural en mi vida, Señor. Que yo pueda conocerte cada día más, Señor. Que yo pueda entender cada día cuál es el plan y el propósito, Señor, que tú tienes para mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame, Señor, a querer anhelar cada día estar frente a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a que tú seas lo más importante en mi vida, Señor. Y que yo pueda tener una relación verdadera contigo, Señor. Que yo pueda entender, Padre, que la salvación es personal, Señor. Que tú primero quieres transformarme a mí, Señor, que a los demás, Padre. Que tú quieres hacer una obra en mi vida, Señor. Ayúdame a entender que yo no puedo transformar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Pero, Señor, tú puedes hacer la obra en mi vida, Señor. Tú haz lo que tengas que hacer, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y rompe de mi vida, Señor. Quita de mi vida toda ligadura, Padre. Quita de mi vida todo yugo de esclavitud. Quita de mi vida, Señor, toda mentira, Padre, que yo haya creído, Señor. Antes, Padre, de anhelar y de querer ser transformado verdaderamente por el poder de tu palabra, Señor. Aquí estoy para ti en esta tarde, Señor. Vengo delante de ti, Señor, y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Rompe de mi vida, Señor. Saca, quita de mi vida todo lo que te estorba, Señor, para que yo pueda ser verdaderamente transformado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.